en este tiempo que hemos estado encerrados por la pandemia, se ha vuelto a estar en familia como antes. Y eso es para la gloria del Señor. Aleluya. Y estamos, como quien dice, ya terminando de cruzar el Mar Rojo. Amén. El pueblo de Dios estuvo en una encrucijada. Amén. Y sabe que el diablo es tan, pero tan tonto que pensó que poniendo esta pandemia iba a impedir que la iglesia siga creciendo. Pero mientras él cerró todas las iglesias físicas, ¿sabe qué? Dios estaba haciendo una obra maravillosa, porque en cada hogar, en cada familia se ha abierto una iglesia y hoy se ha multiplicado la palabra del Señor. Hemos visto testimonios poderosos de la gloria de Dios, porque estamos al otro lado del Mar Rojo. Amén. Vamos a leer la palabra. ¿Sabe cuántos tienen la palabra? Libro de Marcos, capítulo 4 y versículo 35. Aleluya. Vienen tiempos nuevos para muchos. Vienen tiempos donde la gloria de Dios se va a manifestar en sus vidas de una forma tremenda en esta tarde. ¡Qué alegría! Hermana Susana, hermano Rubén, allí, bienvenidos. Aleluya. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Bienvenido, Benjamín. Aleluya. Los jóvenes de la iglesia, los niños de la iglesia. Qué lindo es poder tener ese reencuentro con los niños de la iglesia, con los jóvenes de la iglesia. Amén. Marcos, capítulo 4 y versículo 35. Juan Carlos, sentadito. Aleluya. Vamos a recibir de la presencia del Señor. Ahora estamos en el momento más importante de la reunión. Amén. Que es el alimento espiritual, ese pan de vida. Y dice la palabra del Señor, Marcos capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Versículo 6. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión te llamo, porque somos muchos. Amén. Aleluya. Hasta ahí la palabra del Señor. ¿Cuántos le regalan un aplauso al Espíritu Santo en esta tarde? Aleluya. Y esta es una palabra maravillosa que nos habla
de algo que Jesús sabía que iba a acontecer. Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Amén. ¿Y por qué Jesús le dijo pasemos al otro lado? Porque sabía que al llegar allí iba a tener que hacer una gran liberación. Pero vamos por parte, vamos al principio. Dice que Jesús le dijo, pasemos al otro lado a los discípulos. Pero aconteció que en el medio del camino se vino una tormenta. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces pasamos por tormentas, verdad? Dice la palabra del Señor que el agua estaba tan revuelta que la barca se anegaba, es decir, se inundaba. Amén. ¿Y cuántas veces nos inundan los problemas a nosotros y no sabemos qué hacer? Que viene un montón de problemas financieros, problemas en la familia, problemas de salud, problemas espirituales, porque muchas veces, ¿cuántas personas hay que son atormentadas por espíritus inmundos? ¿Cuántas personas que son... Perdón, me lo voy a sacar un poquitico porque me está... ¿Cuántas personas, amén, que pasan por tormentas tremendas en la familia? A veces queremos educar a nuestros hijos, pero nuestros hijos se ponen rebeldes y no sabemos qué hacer con ellos. Y el Señor acá dice que, esta palabra acá dice que pasó algo maravilloso. Cuando se armó la revuelta, que los discípulos estaban asustados porque la barca se iba a hundir, lo primero que hicieron es llamar a Jesús. Y acá vemos algo maravilloso en esta palabra. Quiere decir que tenemos a quien llamar. Como dijo el hermano Rubén una vez predicando, Jesús está en la barca. Y eso es lo que tenemos, lo primero que tenemos que aprender. Jesús está en nuestra barca. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso a eso? Aleluya. Muchas veces nosotros no somos conscientes cuando decimos, Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y muchas veces repetimos esta palabra, pero en el momento de la necesidad nos olvidamos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y nos hemos olvidado que ante cualquier dificultad lo que tenemos que decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, necesito ser sano, ten misericordia. Aleluya. Nos olvidamos fácil que el Señor está en nuestra vida, pero ¿saben por qué nos olvidamos fácil? Porque muchas veces en nuestra vida hace falta la oración. Si no tenemos oración, no podemos visualizar que en un costado, en la popa, está allí durmiendo Jesucristo tranquilamente, esperando que le llamemos para Él calmar la tempestad. Y cada uno de nosotros tenemos una misión. Y esa misión no es solamente recibir, porque nos gusta. ¿Cuántos vienen a la iglesia a recibir de Dios? Levante su mano, sin miedo. Amén. Gloria a Dios. Y está bárbaro eso. Pero también tenemos que recibir para dar. También tenemos que recibir, comer ese alimento espiritual, ese pan de vida, como dijo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos dar también bendición a otro. Y no te hablo de dar bendición física, sino de dar bendición con una palabra de aliento, con la palabra del Señor. De repente decirle, mira, yo no tengo la solución a tu problema, pero sé de alguien que está en mi barca, que cuando se me inunda la barca, Él
viene a mi encuentro a ayudarme, ese mismo que me ayuda a mí, también te puede ayudar a ti, puede cambiar tu vida. También ese que me ayuda a mí puede transformar tu familia, puede transformar tus hijos, puede transformar tu vida. Aleluya. Tenemos que comenzar a pasar al otro lado, pero a predicar la palabra del Señor. Y saben que no precisamos para predicar la palabra, no siempre estar aquí parado en el altar, en el púlpito. Es tiempo de un renuevo espiritual. Esto de la pandemia lo ha permitido Dios para que recapacitemos y que veamos cómo estamos espiritualmente delante de Él, cómo está nuestra vida delante de Él. Aleluya. Y como les decía al principio, muchas familias fueron restauradas haciendo el altar familiar. Pero Jesús sabía, ¿sabe? Jesús sabía que en el medio de la tormenta iba a pasar algo con sus discípulos. Y nosotros somos discípulos de Jesús. Y como discípulos de Jesús tenemos que ver bien, que visualizar bien lo que Él nos quiso enseñar. Lo que Él nos enseñó. Nos enseñó. El punto es que nosotros a veces no aprendemos bien lo que Jesús nos enseñó. Jesús sabía que se iba a armar una tormenta, por eso estaba durmiendo tranquilamente, porque Él sabía que estaba probando ahí la fe de los discípulos. Quizás los discípulos se hubiesen tenido fe, hubiesen dicho, bueno, en el nombre de Dios reprendo esa tormenta y se va. Pero no tuvieron la fe suficiente. Pero sabían de algo, que el que estaba en la barca con ellos les iba a salvar. Sabía que el que estaba en la barca con ellos iba a calmar esa tempestad. Y qué bueno que nosotros lo tengamos claro eso. Qué bueno que nosotros tengamos claro que Jesús está para cambiar las cosas. Pero lo maravilloso no es solamente eso. Lo maravilloso es lo que le esperaba a Jesús del otro lado. Jesús sabía que tenía que pasar al otro lado para soltar liberación sobre alguien. Había alguien que estaba oprimido, había alguien que estaba endemoniado, que necesitaba ser liberado de los espíritus que tenía. Dice la palabra que era una legión, y lo que nosotros tenemos que hacer es pasar al otro lado del río para comenzar, como hizo Jesucristo, a liberar a los que están cautivos. La iglesia tiene que activarse. Amados hermanos, la iglesia tiene que activarse a predicar la palabra, no importa la posición que estés. Quizás estés en la iglesia limpiando el piso, quizás estés en la iglesia limpiando el baño, quizás estés en la iglesia allí en la puerta, quizás estés en la iglesia solamente recibiendo, pero lo importante es que cuando salgas de la iglesia, tu ministerio continúe y lo que recibiste se lo pueda dar a otro para que puedas ser libre de toda cautividad. Hay muchas personas que están cautivas allá afuera, de la idolatría, de los vicios, del alcohol, del cigarro, de las drogas. Necesitamos poner en práctica lo que profesamos decir, que somos hijos de Dios. Si decimos que somos cristianos, tenemos que comenzar a hacer lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hay una promesa maravillosa de Dios que está allí en el libro de Joel. Yo lo tenía marcado, pero creo que lo perdí. Voy a tratar de encontrarlos. Aleluya, si alguien encuentra allí Joel, gloria al Señor. También allí, yo quiero que, mientras yo busco, yo quiero que mi esposa, ya le digo enseguida, hermana.
Joel capítulo 2, versículo 28. Hay algo maravilloso que Jesús está derramando sobre nosotros. Y eso es lo que tenemos que buscar para pasar al otro lado. Para que cuando lleguemos al otro lado tengamos esa autoridad que tenía Jesucristo. ¿Cuántos quieren tener la autoridad de Jesucristo? Amén. Dice la palabra de Dios, Jesús dijo antes de ascender a los cielos, dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán su mano sobre los enfermos y estos sanarán. Amén. Pero para eso se tiene que cumplir la promesa de Dios en nuestra vida, lo que Jesús dejó establecido, que es el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y cómo vas a encontrar el derramamiento del Espíritu Santo? Cuando le busques a Dios fervientemente, cuando te pongas, cuando actives la oración en tu vida, y cuanto más oración, más unción. Cuanto más unción, más llenura del Espíritu Santo. Y cuanto más tengas del Espíritu Santo, más autoridad vas a tener para reprender demonios, más autoridad vas a tener para sanar a los enfermos, más autoridad vas a tener para predicar la palabra. Aleluya. Y la promesa de Dios es esta. Y dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Gloria a Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hermanos, tener el Espíritu Santo de Dios es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. Y para tener la llenura del Espíritu Santo no basta solamente todo lo que les enumeré antes, la oración, el ejercicio de estar en permanente búsqueda. También necesitamos otra parte, que es santificarnos delante de la presencia del Señor. Dice la palabra: ser santos porque yo soy santo. Y para eso tenemos que apartarnos del pecado. Y para apartarte del pecado tenés que comenzar por el principio. Amén. Tenemos que comenzar por aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, confesar nuestros pecados, tratar de cambiar. Dice la palabra que debemos de resistir al diablo y él huirá de nosotros. Aleluya. Muchos me pueden decir: pero pastor, está complicado, yo no puedo huir del pecado. Claro que no vas a poder si no te llenas del Espíritu Santo. No vas a huir, pero sí resistite todo lo que puedas. Dice la palabra de Dios: resistir, 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 resistir al diablo y él huirá de vosotros. Dice la palabra: vestidos de toda armadura de Dios. Dios nos ha dado todas las herramientas necesarias para nosotros poder enfrentar al enemigo. La oración, el ayuno, la santidad, todo eso, cuando lo practicamos, tenemos autoridad para reprender lo que se venga a nuestra vida. Aleluya. Dios es un Dios poderoso, ¿sabe? ¿Cuántos conocemos el poder de Dios aquí, verdad? Aleluya. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Recibir esa presencia. Le voy a pedir al pastor Josué aceite fresco allí. Amén. Y yo quiero que todos busquemos del Espíritu Santo en esta tarde. ¿Pastora? Amén. Pensé que me hablaba, perdón. Vamos a buscar la llenura del Espíritu Santo en esta tarde. Pero para buscar la llenura del Espíritu Santo, buscala con todo tu corazón. Anhelalo. Anhelalo. Y quizá usted me pueda decir en esta tarde: pero bueno, pastor, yo no estoy muy a cuenta con el Señor. Yo he cometido algunos errores. Déjame decirte una cosa. Perdónate. Arrepentite, volvé tu corazón a Dios. Decir al Señor: Señor,
perdóname porque yo sé que he hecho lo malo delante de ti. Ahora me arrepiento y te pido que me ayudes a cambiar. Te pido que me ayudes a ser una nueva criatura, a tener una transformación en Cristo Jesús. Y si querés llenarte del Espíritu Santo, vas a pasar aquí adelante en esta tarde. Y cuando te acerques vas a hacer esto. ¿Para qué? Quizá usted me va a decir, para mantener el distanciamiento social que necesitamos. Entonces usted pasa adelante, amén, y vamos a quedar distanciaditos ahí unos de otros. Amén. Pueden pasar adelante. Vamos a buscar de la presencia del Señor. Las hermanas del Grupo Redención, vamos a adorar al Señor en esta tarde. Vamos a buscar de la presencia del Espíritu Santo. Oh Señor, en el nombre de Jesús, manifiesta tu gloria, Señor. Manifiesta tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos aquí delante de tu presencia, Padre. Tu palabra dice que para pasar al otro lado, Señor, tenemos que recibir primero el derramamiento del Espíritu Santo, Señor. Y esta tarde, Señor, necesitamos encontrarnos contigo. Esta tarde necesitamos encontrarnos con tu Espíritu Santo, Señor. Adórale por un instante. Allí en tu hogar, junto con tu familia. Oh Señor, en el nombre de Jesús, toca nuestras vidas, Padre. Llénanos en esta tarde, Señor. Te pedimos que tu gloria se manifieste, que tu presencia se manifieste en esta tarde, Señor. Oh Señor, Padre poderoso, estamos aquí, Señor, en reverencia delante de ti, porque necesitamos, Señor, de tu presencia. Señor, no podemos hacer nada si no estamos llenos de tu presencia. No podemos hacer nada, Señor, si no tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Aleluya. Ven, Espíritu Santo, en esta tarde. Llena nuestras vidas. Llena nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Toca a cada hermano, Señor, cada hermana que en esta hora está clamando. Cada hermano, Señor, que está sometiendo su vida delante de tu presencia. Toca, Señor. Toca. Sopla, Rúa. Sopla, Rúa. Sopla, Rúa. Sopla. Sopla, Rúa. Oh, Rabababa, Shiribikanda, Rababa, Shiribikaya. Hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas. Dale lugar al Espíritu Santo. Oh, Rabababa, Shiribikaya. Shedede, Sharababa, Shiribikaya. Shabababa, Shiribikanda, Rababa, Shiribikaya. Llena, Señor, llena tu iglesia. Llena tu iglesia de esta tarde, Dios mío. Esta iglesia que ha vivido hambrienta, Señor. Esta iglesia que ha vivido sedienta por ti, aleluya. Toca, Señor, toca, toca. Oh, Señor, llena, Dios mío. Llena tu iglesia de tu Espíritu Santo, Señor. Que reciba sanidad, liberaciones en esta tarde, Dios mío. Aún, Señor, derrama sanidad de los que están aquí en casa, Señor. Sana ahora, Dios mío. Sana ahora, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Derrama, Señor, ahora de tu Espíritu Santo. Tócales, 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 Espíritu
está moviendo. El Espíritu Santo se está moviendo. Hay una unción de sanidad que está descendiendo en esta tarde. Hay una unción de sanidad. Los que están enfermos allí, pongan su mano donde está la enfermedad. Hay una unción de liberación, de sanidad que está descendiendo ahora. Tócales, 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 tócales. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Sí, Señor, siga ministrando. Siga ministrando. Ministranos, Espíritu Santo. Sana, sana. Reciba la sanidad ahora, reciba. En el nombre de Jesucristo. Todos aquellos que están sufriendo alguna enfermedad, ahora crea en el nombre de Jesús en la cruz. Recibe tu sanidad. No importa cuál sea el nombre de esa enfermedad. Reciba ahora. Se van los dolores. Se van todo dolor. Dolores en los brazos. Dolores en la espalda. Se van. Los dolores de cabeza. Las migrañas. En el nombre de Jesucristo se van. Los problemas estomacales. Problemas del corazón. Problemas de la presión arterial. Señor, en tu nombre ahora regula la presión arterial, Señor. Las personas que sufren de diabetes, reciba sanidad en tu sangre. Reciba sanidad ahora en tu sangre. Tu sangre es limpia de toda enfermedad. Tu sangre ahora se limpia por el poder de Dios. Se van las leucemias. Se va todo cáncer, todo tumor, se seca en el nombre de Jesús. Se secan toda pístola, las alergias. Se van las alergias en el nombre de Jesucristo. Sigue sanando, Señor. Problemas mentales, problemas neurológicos. Se van ahora. Sigue sanando, Señor. Él está aquí, arrancando todo mal, toda enfermedad. Las hemorroides se van. Se sano. Pólipos, en el nombre de Jesús. Se van los cálculos del hígado, de los riñones. Se van en el nombre de Jesucristo. Recibe tu sanidad. Los problemas de los nervios. Problemas nerviosos. En el nombre de Jesucristo. Tú eres poderoso. Problemas respiratorios. Se va el asma. Se va el bronquitis. Se va la gripe. Se va toda enfermedad. El COVID-19. Nada podrá tocarte. Si tú estás buscando al Señor, el COVID no podrá tocarte. Sigue buscando al Señor, sigue llenándote de Dios. Sigue llenándote de Dios. Y no temas ninguna peste podrá tocarte. Ninguna plaga tocará tu morada. Recibe esa unción que sana, que libera. Si no puedes dormir por las noches, recibe ahora la sanidad. Se va el insomnio, se va la falta de memoria.
estás online allí, a través de Facebook, allí en el nombre de Jesús, reciban en el nombre de Jesús. Hay personas que están siendo sanadas, personas de Argentina que están mirando, que están recibiendo la bendición, personas de Salto, de Artigas, personas de Rivera, personas de Canelón que están recibiendo sanidad en su vida. Tócalos, Espíritu Santo. Aleluya. Toca, Señor. Oh, Señor, sigue llenando, Señor. Ven a nosotros, Espíritu Santo. Ven a nosotros, Espíritu Santo, llénanos, Señor, llénanos. Llena, Señor, ahora tu pueblo. Llena hoy vida para Señor, Con aceite de tu Espíritu. Yo iré a proclamarte, hoy vida para Señor, con aceite de tu Espíritu, tú irás a proclamarte, Sí, Señor, te damos las gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque tú estás, Señor, con cada uno de nosotros.